Había una vez un hombre que lo trabajó todo. Lo trabajó con estas manos, con este cuerpo, con este corazón. Y sin embargo, el mundo lo trató como si no valiera nada. Se llamaba Eusebio Morales. 62 años, manos de piedra, espalda curvada por décadas de sol. Trabajó en la misma hacienda durante 31 años. 31. Y durante todos esos años, lo humillaron. Se burlaron de él. Lo llamaron viejo, lento, inútil. Pero Eusebio tenía un secreto que, años después, cambiaría el destino de toda su familia y dejaría al pueblo entero sin palabras. ¿Qué lleva a un hombre rico, poderoso, a dejarle casi toda su fortuna al jornalero más humillado de su hacienda? Esta es la historia de Eusebio Morales. Esta es la historia de lo que pasa cuando Dios decide que ya es suficiente. El pueblo de San Isidro del Monte era de esos lugares que no aparecen en los mapas. Un rincón del mundo donde el tiempo parecía moverse más despacio. Donde todos se conocían. Donde todos sabían el nombre de cada perro, de cada viejo, de cada árbol. Y al oriente del pueblo, rodeada por cerros verdes y campos dorados, estaba la hacienda Los Almendros. La hacienda pertenecía a don Ricardo Fuentes, un hombre de unos 70 años, serio como una roca, justo a su manera, pero frío como el acero de sus herramientas. Nunca elogiaba a nadie, nunca decía gracias, y sus empleados aprendieron a no esperar ninguna de las dos cosas. Eusebio vivía a 3 kilómetros de la hacienda, en una casita tan pequeña que cabía en el recuerdo de cualquiera. Vivía con su esposa, doña Carmen, una mujer delgada, de cabello blanco, con manos siempre ocupadas, y con su hija menor, Rosita, que estudiaba con los cuadernos que la maestra les prestaba. No tenían mucho, pero tenían todo lo que Eusebio consideraba importante: un techo, pan y la certeza de que Dios los veía. Cada mañana, antes de salir al trabajo, Eusebio se arrodillaba junto a su cama. No pedía riqueza, no pedía venganza, solo decía: Señor, dame fuerzas para trabajar bien hoy. Guárdame de la mentira y del robo, y ayúdame a ser fiel, aunque nadie lo vea. Gonzalo Reyes llevaba 8 años siendo capataz de Los Almendros. Un hombre que había aprendido que tener un poco de poder es suficiente para hacérselo saber a todos los que no lo tienen. Y entre todos los trabajadores de la hacienda, hay uno que le resultaba especialmente cómico de molestar: Eusebio Morales. Era un martes de julio. El sol aplastaba la tierra como si tuviera cuentas pendientes con ella. Eusebio trabajaba en el surco del fondo, el más alejado, el más caluroso. Cargaba mazorcas con la calma de quien sabe que el trabajo no se acaba apurándose. Fue entonces cuando escuchó las carcajadas. Gonzalo se acercó rodeado de 3 trabajadores jóvenes que preferían reírse del capataz que enfrentarlo. «¡Miren a don Eusebio!», gritó Gonzalo señalando las botas viejas de Eusebio. «Con esas botas no sé ni cómo llega al campo. Parece que caminó desde el otro mundo». Las carcajadas resonaron en el campo. Algunos trabajadores miraron hacia otro lado, otros rieron, porque cuando Gonzalo se reía, era más seguro reírse también. Eusebio se detuvo, levantó la vista, miró a Gonzalo con esos ojos profundos y tranquilos, y simplemente dijo: «Estas botas me llevan al trabajo desde hace 15 años, Gonzalo. Todavía están haciendo lo que tienen que hacer. Tal vez eso es lo único que importa». Gonzalo se molestó más de lo que esperaba. No esperaba respuesta, nunca la recibía. Se alejó mascullando algo. Los jóvenes dejaron de reírse y Eusebio volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, algo que Gonzalo no podría ver. Dios anotó esa tarde en algún lugar del cielo. El primer viernes de cada mes era el día de pago en Los Almendros. Era el día en que los hombres contaban sus billetes con dedos esperanzados y regresaban a sus casas con la frente un poco más alta, o con la frente agachada, si Gonzalo había decidido aplicar algún descuento. Ese mes, cuando llegó el turno de Eusebio, Gonzalo hojeó el libro y frunció el ceño. «Aquí dice que derramaste una bolsa de semillas la semana pasada. Cuesta reponerlas. Te descuento 120 pesos.
Eusebio lo miró. Sabía perfectamente que no había derramado ninguna semilla. Lo sabía él, lo sabía Gonzalo. Y probablemente lo sabían los que estaban en la fila. Un trabajador joven detrás susurró: «Reclame, don Eusebio, eso no es justo». Eusebio tomó el sobre, guardó silencio un momento, y luego dijo en voz baja pero clara: «Gonzalo, yo no derramé esas semillas, ambos lo sabemos. Pero no vine aquí a pelear, vine a trabajar. Si hay un error, Dios lo sabe, y los errores siempre se cobran, aunque tarden». Gonzalo se rió a medias, incómodamente. Algunos de los que estaban en la fila se quedaron en silencio, y cuando Eusebio salió, uno de los trabajadores más jóvenes lo miró alejarse y pensó algo que no pudo sacarse de la cabeza por días. ¿Cómo puede ese hombre tener tanta paz? Esa noche, Eusebio llegó a casa con el sobre más liviano del mes. Carmen no preguntó cuánto había traído. Ella siempre sabía. Miraba el sobre y sabía. «Eusebio», dijo con voz suave, «al niño del vecino lo están llevando al médico esta semana. Yo también quería llevarte a ti, esa tos que tienes». Eusebio la miró y sacudió la cabeza. «Estoy bien, vieja, es el polvo del campo». Rosita se acercó con su cuaderno en la mano. «Papá, la maestra dice que necesito cuadernos nuevos para el siguiente bimestre. Estos ya no tienen hojas». Eusebio tomó el cuaderno entre sus manos. Vio las hojas llenas hasta el margen, con letra apretada y cuidadosa. La miró. Sonrió con esa sonrisa de los que saben que el amor es más grande que los problemas. «Los vamos a conseguir, Rosita, te lo prometo». Esa misma noche, de regreso a casa, Eusebio pasó por el huerto. Había naranjas caídas en el suelo. Nadie las vería si tomara unas pocas. Las podría cambiar por los cuadernos de Rosita. Se detuvo, las miró y recordó lo que había dicho cada mañana de su vida: «Guárdame de la mentira y del robo». Siguió caminando. Esa noche, de rodillas junto a su cama, dijo con voz temblorosa: «Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes que esta noche tuve la tentación y no cedí. No te pido un premio. Te pido que cuides a mi familia. Te pido que Rosita pueda estudiar. Te pido que Carmen no se enferme. Yo no quiero manchar estas manos. Hazlas dignas, Señor, aunque nadie más lo sepa». Era un jueves de agosto. Eusebio recogía los últimos surcos del día cuando su pie rozó algo entre la tierra. Una cartera de piel marrón, gruesa, llena. La levantó. La abrió. Había dinero, mucho dinero, más del que él ganaba en 6 meses. Adentro también había una tarjeta de presentación: Ricardo Fuentes, Hacienda Los Almendros. Eusebio miró el dinero. Lo miró durante un tiempo largo. Pensó en los cuadernos de Rosita. Pensó en la tos de doña Carmen. Pensó en las botas rotas. Y luego pensó en la oración de cada mañana: «Guárdame de la mentira y del robo». Cerró la cartera. Se la puso bajo el brazo y fue directo a la casa grande. Lo que Eusebio no sabía es que don Ricardo Fuentes estaba asomado en la ventana de su estudio. Había perdido la cartera 2 horas antes. Ya la daba por desaparecida. Cuando vio a Eusebio acercarse con ella en la mano, se quedó inmóvil. Abrió la puerta él mismo antes de que Eusebio pudiera tocar. «La encontré en el surco del fondo, patrón. Está todo, creo». Don Ricardo tomó la cartera. La abrió. Contó. Todo estaba. Miró a Eusebio durante un largo momento. No dijo nada. Asintió una sola vez y cerró la puerta. Eusebio se dio la vuelta y siguió hacia su casa, sin saber que acababa de escribir el primer renglón de su testamento. 2 años después de la noche de la billetera, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Don Ricardo Fuentes estaba enfermo, muy enfermo. Nadie sabía exactamente qué tenía, pero todos podían ver que el hombre más poderoso de San Isidro del Monte estaba perdiendo la batalla más importante de su vida. Don Ricardo tenía 2 hijos. Ambos vivían en la ciudad. Ambos habían crecido entre colegios caros y viajes a Europa. Y cuando supieron de la hacienda, años antes, lo dejaron muy claro. «Nosotros no nacimos para vivir en el campo, papá». Don Ricardo nunca dijo nada.
pero guardó esas palabras como se guardan las piedras en el zapato, sin poder olvidarlas. Una tarde, desde su ventana, don Ricardo vio a Eusebio en el campo y recordó una billetera, recordó la escena de las botas y la respuesta tranquila. Recordó que en 31 años Eusebio nunca llegó tarde, nunca robó nada, nunca levantó falso testimonio contra nadie. Y recordó algo más que no le había contado a nadie. Un día, cuando todos pensaban que don Ricardo estaba dormido en su oficina, él escuchó cómo Gonzalo le pedía a Eusebio que firmara una declaración falsa contra otro trabajador. Y Eusebio dijo: «Eso no. Yo no firmo mentiras, aunque me quiten el trabajo». Don Ricardo llamó a su abogado un lunes por la mañana. «Licenciado, quiero hacer los cambios al testamento. Quiero que estas tierras queden en manos de alguien que las valore, alguien que las cuide como si fueran suyas, alguien honesto». El abogado asintió. «¿Y tiene alguien en mente, don Ricardo?» Don Ricardo miró hacia la ventana, hacia el campo, hacia la silueta que seguía trabajando aunque ya casi no había luz. «Sí, ya sé exactamente quién es». Don Ricardo Fuentes murió un viernes de noviembre. Era temprano. Los gallos apenas empezaban. El pueblo se enteró antes del mediodía. Y para la tarde, San Isidro del Monte tenía ese silencio especial que solo llega cuando muere alguien que marcó un lugar. Los comentarios no tardaron. ¿Quién se queda con la hacienda? Sus hijos vienen la semana que viene. Dicen que va a vender todo. ¿Y los trabajadores? Una semana después, el abogado convocó a todos: familia, trabajadores y empleados de confianza de los almendros. Eusebio fue con ropa limpia, su mejor camisa, bien planchada por Carmen. Él no esperaba nada. Pensaba que tal vez le darían un mes de salario extra y le dirían que la hacienda cambiaba de manos. Se sentó en la última fila. El abogado leyó las primeras disposiciones en voz firme. Donaciones a la iglesia del pueblo, una cantidad para la escuela, bienes menores para parientes lejanos. Los hijos de don Ricardo se removían en sus sillas. Gonzalo, el capataz, estaba sentado al frente con cara de expectativa. Y entonces el abogado llegó al párrafo final. Se aclaró la garganta. En la sala se hizo un silencio perfecto. En cuanto a la hacienda Los Almendros, la casa principal, sus tierras y el ganado en ella, dispongo lo siguiente. Estos bienes serán transferidos en su totalidad a don Eusebio Morales, trabajador de esta hacienda durante 31 años, en reconocimiento a su honestidad inquebrantable, su fidelidad sin condiciones y su trabajo silencioso durante décadas. Porque hay riquezas que no se miden en dinero, sino en carácter. Y este hombre tiene más de ese tipo de riqueza que nadie que yo haya conocido en mi vida. Que Dios lo guíe como lo ha guiado siempre. Firmado, Ricardo Fuentes». El silencio duró 4 segundos exactos. Después vino el murmullo, el asombro, la incredulidad. Gonzalo abrió la boca y no le salieron palabras. Los hijos de don Ricardo se miraron entre sí. Eusebio no se movió. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, las mismas manos que habían sembrado esa tierra por 31 años, las mismas manos que devolvieron la billetera, las mismas manos que nunca tomaron lo que no era suyo. Y una sola lágrima, solo una, le recorrió la mejilla. Carmen, que estaba a su lado, le tomó la mano, y él solo susurró: «Dios vio, vieja, Dios vio». Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa. Eusebio no contrató abogados, no peleó con los hijos de don Ricardo, no levantó un muro alrededor de sus nuevas tierras. Hizo algo que nadie esperaba. Convocó a todos los trabajadores de la hacienda y les dijo que sus salarios subirían, que las casas de los que vivían en el predio serían reparadas, que ningún descuento injusto volvería a aplicarse. «Yo sé lo que es trabajar duro y que no te alcance», dijo. «No quiero que ninguno de ustedes sienta eso aquí». Un día, mientras Eusebio revisaba los surcos del fondo, los mismos donde siempre lo pusieron a trabajar, escuchó pasos detrás de él. Era Gonzalo. No llevaba su sombrero de capataz, llevaba ropa normal y una expresión que Eusebio nunca le había visto: vergüenza.
Don Eusebio, dijo Gonzalo con voz ronca, yo no sé ni cómo empezar. Lo traté muy mal, por muchos años. Me burlé de usted, le robé de su pago. No hay manera de deshacer eso. Eusebio lo escuchó en silencio. Luego se rascó la cabeza y soltó una pequeña risa, no de burla, sino de esas que vienen cuando la vida te parece demasiado extraña para no reírse un poco. Y dijo, Gonzalo, yo también cometí errores en mi vida, muchos que usted nunca vio. Si Dios me levantó de donde estaba, fue porque algo en mí Él decidió perdonar. ¿Quién soy yo para no hacer lo mismo contigo? Quédate en la hacienda si quieres trabajar, pero esta vez trabajamos juntos. Durante 31 años, el mundo le dijo a Eusebio Morales que no valía la pena ser honesto, que los ingenuos pierden, que los silenciosos se quedan sin nada, que el que no reclama, no recibe. Y sin embargo, Dios llevaba 31 años tomando nota. Esta historia no te dice que la vida es fácil para los honestos, ni que la recompensa siempre llega rápido, ni que todos los que actúan bien terminan heredando una hacienda. Esta historia te dice algo diferente. Te dice que hay una forma de vivir que no depende de lo que te den, sino de lo que eliges ser, aunque nadie te vea. La justicia de Dios no siempre llega cuando queremos, pero nunca llega tarde. Ser fiel en lo poco es lo que nos prepara para administrar lo mucho. Y cuando el mundo te diga que no vale la pena ser honesto, recuerda a Eusebio, recuerda sus botas rotas, recuerda la billetera de vuelta, recuerda la oración de cada mañana y recuerda que alguien en algún lugar siempre está mirando. Antes de irte, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías tú si nadie te viera? Tal vez la respuesta a esa pregunta es el testamento que ya estás escribiendo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que la necesite hoy. En este canal, cada semana, hay una historia que vale la pena contar. Hasta la próxima.